Muy bien, buenos días para todos los hermanos, para todos los amigos que nos puedan visitar, nos están visitando en esta mañana. Bueno, vamos a meditar en esta mañana, un poco siguiendo con lo que empecé hace 2 domingos, lo que siguió Gabriel el domingo pasado, ¿sí? Hace 2 domingos, cuando me tocó compartir, hablamos sobre la inspiración de las Escrituras, ¿se acuerdan? Tomamos como base 2 Timoteo 3:16, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Significa que este libro que está entre sus manos, este libro que tenemos aquí, no solamente contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y es el libro que es el aliento de Dios para nuestra vida. Y también explicamos que no es que hay algunas partes que son de Dios y otras partes que son de los hombres. Toda la Escritura, desde principio a fin, es la palabra de Dios, y aún en sus partes más pequeñas. Y Gabriel habló el domingo pasado sobre... Ahí los quiero ver. Bien, ¿ahí? ¿Escuché algo? La inerrancia, viene Manuel. La inerrancia de la Biblia, que significa que la Biblia no tiene errores. Y hay una razón muy importante. ¿Por qué no tiene errores? Porque es inspirada por Dios. Todo lo que proviene de Dios no tiene errores. Si la Biblia fue escrita por un Dios que no se equivoca, evidentemente en la Biblia no hay errores, por lo menos en sus originales, ¿sí? No tiene errores. Y todo lo que Gabriel explicó, todas aquellas partes que se han tratado de demostrar que son equivocaciones, tiene su explicación, ¿sí? Bien, pero hay un tercer paso, por así decirlo, que uno tiene que tomar como actitud una vez que entiende que la Biblia es inspirada por Dios, que la Biblia no tiene errores y que puedo ir con confianza a las Escrituras, es que la Biblia tiene que ser suficiente para mi vida, para la vida del cristiano. Lo que quiero decir lo que va a tratar el mensaje en esta mañana es que, como algunos han titulado, la suficiencia de las Escrituras en nuestra vida. Es decir, si la Biblia es inspirada por Dios, si yo puedo confiar completamente en la Biblia, entonces tengo que dejar que la Biblia completa me guíe y no apoyarme en las cosas de este mundo para que me guíen. Ese va a ser el tema de esta mañana y vamos a tratar de ver a través de versículos bíblicos cómo Dios ha querido que este libro podamos depender completamente de este libro en todas las áreas de nuestra vida. Siempre es muy fácil de acá predicar que la Biblia es lo más importante, que debemos predicar la Biblia, pero cuando después normalmente lo que hacemos después es borramos con el codo lo que dijimos desde acá, ¿sí? Porque muchas veces nos pasa a los que predicamos, a los que tomamos la palabra, que sí, hablamos mucho de la importancia de las Escrituras, pero después cuando bajamos y tenemos que vivir el día a día en los detalles, no aplicamos o no dejamos que la Biblia sea concretamente nuestra guía. Entonces, en esta mañana vamos a ver algunos pasajes donde realmente Dios dejó bien establecido que la Biblia tiene que ser necesaria y suficiente para nuestra vida. Primero vamos a basarnos en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Deuteronomio 32, 46. Últimas palabras de Moisés al pueblo de Israel. Últimas palabras de Moisés al pueblo de Israel. Moisés ya estaba pronto a partir a la eternidad y el pueblo estaba ya por cruzar el Jordán. Entonces Moisés tiene que dejarle lo más importante y les dijo, versículo 46, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Apliquen su corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las manden a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana esta ley, la Escritura, es vuestra vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Bueno, como les dije, estas son las últimas palabras de Moisés al pueblo, y siempre uno guarda lo mejor para lo último, o lo más importante para lo último.
Bueno, cuando Moisés tiene que dejar el último consejo, la última exhortación a la nación de Israel, les trae a la mente la Biblia. Le dice, las Escrituras tienen que tener mucho cuidado cómo van a tratarla. Por eso dice, es muy interesante cada letra de este texto. Dicen, apliquen su corazón. Aplicar sabemos lo que es poner todo el interés en algo, poner todo el interés en algo. Pero luego viene la palabra corazón. Y en la Biblia la palabra corazón hace referencia a toda la persona. La palabra corazón hace referencia a las emociones, cómo me siento. La palabra corazón hace referencia a qué pienso. Corazón también se refiere a mi voluntad, a qué es lo que quiero. Y corazón también tiene que ver con cómo entiendo las cosas. Entonces lo que les está diciendo Moisés a la nación de Israel es esto: pongan todo su entendimiento, toda su voluntad, todas sus emociones en las Escrituras, para que realmente sea la Biblia, la ley de Dios, lo que pueda guiar todas las áreas de su vida. Apliquen su corazón, pongan en su corazón, en todas las áreas de su vida, las Escrituras. Y me encanta este concepto que trata de transmitir, o este texto, mejor dicho, no este concepto, sino Moisés, porque cuando él habla de corazón, como les dije, está haciendo referencia a todas las áreas de la vida. Y dice que las emociones tienen que ser guiadas por la palabra de Dios. No puedes, yo me siento así y actúo así. Yo me siento de la otra manera y actúo de la otra manera. Dice que las emociones tienen que ser guiadas por la palabra de Dios. No es actúo como me siento. Lo que siento tiene que acomodarse a las Escrituras. Esta es mi forma de pensar. Yo pienso así, bueno, ya está. Tampoco dice Moisés. Mi forma de pensar tiene que estar siempre amoldada a las Escrituras. Bueno, y otro dice, bueno, esta es mi voluntad, esto es lo que a mí me nace hacer, esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, Moisés dice acá que nuestro querer siempre tiene que estar acorde, tenemos que hacerlo dirigir hacia lo que dice las Escrituras. Entonces, lo que Moisés y lo que Dios está queriéndole decir a la nación de Israel es, apliquen toda su vida sobre las Escrituras, no solamente aquellas partes que más les es más fácil aplicar, sino toda su vida. Pero el verso 47, Moisés les deja una exhortación o un llamado de atención, porque no es cosa vana. Y a mí me llamó la atención que Moisés les dijera eso. Es como que Moisés les estaba diciendo, miren, no vayan a pensar de que la Escritura la pueden reemplazar con algo. Este libro no es cosa vana, no tiene reemplazo, no puede ser reemplazada por la sabiduría del mundo, no puede ser reemplazada por nuestra inteligencia, no es cosa vana. Y después dice, es vuestra vida, diciéndole que es lo más importante para la persona. Entonces vemos cómo desde el principio, desde los inicios de la nación de Israel, Dios quería que la Biblia fuese todo para la nación de Israel, fuese todo para la nación de Israel. Y ese fue el último consejo que le dio Moisés a la nación de Israel. Evidentemente nosotros sabemos por la historia de que Israel no hizo caso. Cuando cruzó el Jordán, al poquito tiempo se olvidaron de la ley y sufrieron las consecuencias. Pero Moisés advirtió. Hay un dicho que siempre dice Alejandro, el que avisa, no sé si se acuerdan, no traiciona. Moisés avisó, aplíquense a la ley, porque si no la aplican, las consecuencias vienen. Bueno, Israel sufrió muchísimo sufrió Israel cuando vinieron sus enemigos, problemas internos, problemas por causa de no haber aplicado la ley de Dios en su vida. Entonces, desde el principio vemos esto que lo quiero repetir una y otra vez. Dios quiere que las Escrituras sean suficientes para nuestra vida, que apliquemos nuestra vida entera sobre su ley. Vamos a Josué, uno de los textos que más me gusta de la Biblia. El 8, pero vamos a arrancar en el 7. Son palabras ahora de Dios a Josué. De Dios a Josué. Le dice Dios a Josué,
versículo 7, solamente, Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente, Josué. Josué tenía una tarea muy complicada por delante, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de este libro ni a izquierda ni a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, lo debe tener subrayado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, este texto es importantísimo, lo vamos a analizar en el contexto de Josué. Josué tenía que liderar un ejército, tenía que cruzar el Jordán y tenía como capitán conquistar toda la tierra prometida. Él era un capitán, tenía que ir a la guerra. Lo que mejor le podría haber venido en ese momento que lo que era capacitación militar, un buen libro de estrategia de guerra, todo eso le hubiera venido al pelo, le hubiera servido de 10 porque él va a la guerra. Sin embargo, Dios le dice que el éxito de Josué iba a depender ¿de qué? ¿De qué dependía? Sí, bien, vamos paso a paso. Primero, ¿qué tenía que hacer? Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lo tenía que leer. ¿Cuándo? De día y de noche, diariamente. Bueno, pero si él tenía que actividades de guerra, él tenía que planificar. No importa, de día y de noche tenía que leer. Y no era un invento, era lo que Dios le estaba diciendo. ¿Y qué tenía que hacer? ¿Leerlo simplemente? ¿Dice leerlo ahí? Meditarlo, que no es lo mismo que leer. Leer podemos hacer el devocional de la mañana y lo leemos como si nada. Meditar es distinto. Meditar requiere que nuestra mente trabaje sobre lo que leemos. Nuestra mente trabaje sobre lo que leemos. Josué lo que tenía que hacer era meditar todos los días en el libro de la ley. Y después viene lo que decía Gustavo. Una vez que ha entendido, que le ha llegado al corazón lo que ha meditado, que lo ponga en práctica. ¿Por qué a veces estamos muy lejos de la práctica? Porque meditamos poco, porque leemos mucho y meditamos poco. Lo repito, estamos lejos de la práctica porque a veces leemos mucho y rápido para colmo y meditamos poco, por eso a veces las palabras no llegan a nuestro corazón. Josué tenía esta responsabilidad. Y Dios le dice, mira, esto es necesario para tu vida, y acá pongo algo importante, y esto es suficiente para tu vida, para tu tarea. Porque le dice, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todas las cosas que yo te voy a encomendar van a ser posibles, Josué, gracias a que has cumplido la meditación diaria en la palabra y te has esforzado en cumplirla, y todo te saldrá bien. Entonces aquí recién vimos en el pueblo de Israel cómo Dios le encomendó que la palabra fuera lo más importante. Aquí vemos cómo Dios le encomienda a un hombre que ante semejante tarea le dice, mira, el éxito siempre va a estar en que vos medités diariamente en este libro. Y hay un llamado importante que también está en el versículo que leemos anteriormente, dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Eso es una expresión muy interesante porque significa que tenemos que ser muy precisos con el cumplimiento de la palabra, no tan generales. Ni a diestra ni a siniestra significa que tenés que ir por ahí. Porque ¿qué pasa cuando uno empieza un camino y tiene que llegar hasta este punto, partiendo de este punto? En el momento que se desvía un poquitito, ya no puede llegar. Porque en el momento que se desvíe, si sigue por esa desviación, jamás va a llegar ahí. Por eso el concepto, lo que la Biblia transmite es, no te apartes, trata de ser lo más preciso en cuanto a las Escrituras. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Eso es el mandamiento que Josué. Bueno, Josué, a diferencia del pueblo de Israel, sí fue una persona que cumplió con lo que Dios le prometió, con lo que Dios le había pedido. Y Josué termina sus días tal vez dando testimonio, diciendo yo y mi familia serviremos a Dios, ¿sí? Entonces vemos cómo Josué necesitaba la palabra de Dios diariamente en su vida. Yo quiero que con este mensaje, hermanos, vaya cada uno reflexionando
en su vida personal, qué trato le está dando a la Biblia, para que realmente veamos si nuestra vida, si la Biblia está siendo suficiente para nuestra vida o si tenemos que necesitar de otras cosas para salir adelante. Vamos a Deuteronomio ahora 17, vamos a volver un poquito para atrás. Pasaje que meditó Gabriel hace varios sábados. Vamos a arrancar desde el versículo 18, pero el contexto es este. Dios dice, cuando ustedes vayan a elegir un rey, la nación de Israel tenga que elegir un rey y ese rey se tenga que sentar primer día en el trono, primer día de presidencia, ¿qué tenía que hacer como la primera actividad del rey, que tenía tantas responsabilidades sobre una nación? Versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, el nuevo rey, el rey que entra recién entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, lo mismo que a Josué, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra. Qué importante, un rey o un presidente, pónganle, que entra al primer día de función, y tantas responsabilidades que tiene, cosas que hay que poner en orden, tantas cosas que tiene que hacer hay que refaccionar acá, van a ver. Dios le dice, no, lo primero que tenía que hacer el rey como primera actividad, vayan y hagan una copia de las Escrituras y tráiganmela. Y desde ese día tenía que empezar a leer las Escrituras. Y si Dios lo puso como algo prioritario, realmente era algo necesario para el rey. Porque evidentemente dice la Escritura que si el rey no hacía esto, había un montón de consecuencias que iban a ocurrir. Primeramente, él iba a gobernar mal. Primeramente, él iba a ser un mal rey si no cumplía esto. Entonces vemos cómo Dios siempre ha dejado establecido que su Biblia, o la ley, o la Escritura, como quieren llamarle, este libro, sea absolutamente necesario y sea absolutamente suficiente para nuestra vida. Ahora avanzamos al profeta Isaías. Vamos a ver varios ejemplos para que vean cómo está en las Escrituras la necesidad de dedicar tiempo a este libro. Isaías capítulo 8. Aquí hay un pasaje muy citado y muy importante también. Vamos a explicar también de vuelta el contexto. Dice en Isaías 8:16, Isaías habla a los discípulos de él, a los discípulos del Señor también, que dentro de la nación de Israel, de todo el pueblo que había en ese momento, tenían a la Escritura muy en alta estima, pero era un grupo muy pequeño, no todos. Entonces dice Isaías a sus discípulos, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. ¿Sí? Dios quería que ese grupo de Isaías, junto con sus discípulos, tuvieran a la ley, tuvieran la Escritura como algo muy firme, que pudieran depender completamente de ello. Y era así, esas personas vivían así. No como el resto de los israelitas, que no tenían no se aferraban tanto a la Escritura, no tenían un compromiso tan grande con las Escrituras. ¿Pero por qué no tenían un compromiso tan grande con las Escrituras? Porque ellos estaban acostumbrados a ir y consultar a otros dioses. No dioses, sino a divinos. Aquí viene una palabra importante. Ellos iban y pedían consejería a otras personas. Pedían consejería a este adivino, pedían consejería allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dios les dice así, más o menos parafraseando, cuando esta gente que no confía totalmente en la palabra de Dios, que va y siempre pide consejo a otros lados, cuando vaya a estos que son mis discípulos y les digan así, versículo 19,
Y si os dijeren, este grupo que recién les hablé, al otro, preguntad a los encantadores y a los adivinos. Nosotros hacemos eso, dice. Nosotros preguntamos, pedimos consejo acá, pedimos consejo allá, que susurran hablando. Ustedes, dice, deben responder así. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Iremos a pedir consejo al que está muerto espiritualmente? ¿Iremos a buscar consejería al que no tiene vida espiritualmente? Por eso le dice acá, dice el texto, ¿no consultará primero el pueblo a su Dios? Y lo que sigue es lo que tiene que haber sido dicho con un grito: a la ley y al testimonio. Significa a las Escrituras. A la ley y al testimonio. Ahí es donde tenemos que ir. Y acá termina diciendo: si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, lo que está diciendo aquí el profeta es que, ¿qué pasa? Antes del amanecer, ¿qué es lo que está? Cuando amanece está la luz, se empieza a ver la claridad. Pero antes del amanecer, ¿qué es lo que está? La oscuridad. Y dice aquí el profeta de que aquellos que piden consejo acá, también tienen la Biblia para apoyarse y también no les ha amanecido. No les ha amanecido, todavía viven en oscuridad espiritual. Por eso creo que acá hay mucho para reflexionar en estos tiempos tan modernos donde aún los cristianos estamos acostumbrados a escuchar de que vamos a consultoría acá, consultoría allá, tenemos que sacar un montón de aspectos que tenemos que reconsiderar en estos tiempos, si realmente la Escritura está siendo suficiente para el pueblo de Dios o tiene que ir a consultar a los muertos. Bien, entonces siempre la Escritura tiene que ser suficiente para nuestra vida y siempre que nuestro primer y último actitud sea esta: a la ley y al testimonio, que nos aferremos siempre a las Escrituras. Ahora, las Escrituras, hermanos, si son suficientes para nuestra vida, siempre va a haber algo de las Escrituras que nos va a ayudar en cualquier etapa de nuestra vida y en cualquier situación de nuestra vida. Vamos a ver algunos textos, cómo hombres que han estado pasando por diferentes situaciones de su vida han encontrado en las Escrituras la ayuda para seguir adelante o la respuesta. Hay un capítulo que está todo dedicado a la Escritura, que es el Salmo 119, todo dedicado a hablar sobre este libro. Y es el más largo, qué curiosidad, ¿no? 176 versículos dedicados a hablar. Dice el Salmo 119, 50. Sí, acá está. Dice, ella, hablando de la Biblia, de la Escritura, es mi consuelo. ¿En dónde? ¿Cómo estaba la persona aquí? Afligida, como hemos estado muchísimos de nosotros y como pueden estar algunos en esta hora, afligidos por algún problema. ¿Dónde se apoyaba el salmista? En la palabra. La Biblia es mi consuelo en mi aflicción. La Biblia es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho, tus palabras me han vivificado. Hermanos, siempre tratemos en nuestro momento, es cierto que podemos acudir a hermanos para que nos aconsejen y apoyarnos en ello, porque nunca está de más contar y siempre el contar un problema nos hace bien, pero hermanos, la Biblia es lo que más nos va a fortalecer en nuestros momentos de aflicción. Sigamos con este tema, 107. Afligido estoy en gran manera. ¿Y qué hace el salmista? Ruega a Dios, clama a Dios, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Está pidiendo que de la palabra venga el poder para que esta persona pueda salir adelante, donde dice, en su gran aflicción. Afligido estoy en gran manera, pero me apoyo en tu palabra y, Señor,
ayúdame. Hay muchos versículos que dicen que el salmista pide que no lo dejen vergüenza delante de los demás por haberse apoyado en la palabra, y el Señor va a cumplir. 143. Aflicción y angustia, de vuelta, se han apoderado de mí. Miren, más tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Sí? Ojalá que este testimonio de estos textos, ustedes tendríamos que leer todo el Salmo 119, cómo van a ver cómo el salmista en cada situación de su vida acudía al Señor. Y no significa que el Señor nos va a sacar de la aflicción rápidamente porque confiamos en su palabra. Lo que significa que nos va a dar fuerza para seguir en medio de la aflicción, y si está en su voluntad, la va a quitar. Pero lo importante es esto, que uno se apoya completamente en la palabra por medio de la oración para salir adelante. 81, siempre ahí, ¿sí? En el Salmo 119. Este texto habla, creo yo, que sobre incertidumbre. Muchas veces los cristianos estamos en incertidumbre. No sabemos qué va a pasar ni cómo se va a desenvolver, y hay algo que nos preocupa. No llega al punto de aflicción, pero nos preocupa porque hay incertidumbre. Desfallece mi alma por tu salvación, para ver cómo va a sobrar, más espero en tu palabra. Espero en la palabra escrita. Seguimos leyendo el 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Pero no he olvidado tus estatutos. ¿Sí? Y ahora acompáñenme, aún ya pasando al Nuevo Testamento, un texto que casi siempre lo usamos para predicación, ¿sí? Siempre lo usamos para llamar a los inconversos, pero creo yo que tiene más aplicación para los cristianos. Mateo 11:28, que ustedes lo saben de memoria, Jesucristo dice así: venid a mí todos los que están cansados y trabajados. Trabajados hoy, ¿cuál es la palabra sinónimo de trabajados en esta época? Estresados. La famosa palabra estresados. ¿Cuántas veces uno ha estado por las cosas del trabajo, por las cosas? Y acá el Señor Jesucristo nos está negando la realidad de que pueden haber personas cargadas y que pueden haber personas estresadas y personas con mucho carga. Pero el Señor acá da la salida. ¿Qué dice? Venid a mí. Ahora, ir a Cristo no es algo místico. Ir a Cristo no es voy a Cristo y bueno, vivo en una nube. No es así. Ir a Cristo es ir a ¿dónde? Es ir a la palabra. Ir a Cristo es ir a la palabra. El texto podríamos leerlo: vengan a la palabra, que la palabra escrita es Cristo mismo, todos los que estén trabajados y cargados. Y yo, la promesa es esta: y yo os haré descansar. Y uno se confía en el Señor, que el Señor ha dicho que si nos apoyamos completamente en su palabra, descansamos en su palabra, y su palabra hacemos que habite completamente en nuestro corazón y nuestra mente, Él ha prometido dar descanso al que está estresado, al que está agobiado, al que está en diferentes situaciones. Bueno, y otra situación muy común en los cristianos es los momentos de tentación. Hay momentos de aflicción, hay momentos de incertidumbre, hay momentos de estrés y hay momentos de tentación, donde somos tentados por Satanás, por nuestra carne que nos invita, por el mismo pecado que todavía habita en nosotros, a hacer lo que está mal delante de Dios. ¿Hay tentaciones? Sí, y de muchas clases. Y Satanás te conoce muy bien a vos y sabe cuál es tu punto débil. Sabe por dónde atacarte y por dónde entrarte para que vos caigas de tu comunión con Dios, para que te puedas apartar y para un montón de cosas. Lo que me ofrece a mí no te lo va a ofrecer a vos. Pero el mejor ejemplo que tenemos de cómo defendernos ante la tentación está en Cristo. Cuando Jesucristo fue tentado, ¿Jesucristo a dónde recurrió? A la Escritura. Por eso, ante cada tentación que Satanás le proponía, ya se acabó el tiempo, no vamos a leer,
ante cada tentación específica, Jesucristo salía con un texto preciso, citaba el Antiguo Testamento en una porción específica. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vino otra tentación, escrito está, y citaba otro. Se defendió ante la tentación con las Escrituras. Bueno, nosotros también, hermanos, ante las tentaciones de este mundo, no tenemos otra. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad, no es por nuestros años de cristianos que tenemos que vamos a aguantar. Si no nos apoyamos en la palabra, vamos a caer, ¿sí? Que el Señor nos ayude a apoyarnos completamente. Y finalmente dejé dos ejemplos, uno bíblico y otro un poco más contemporáneo. Han habido un grupo de cristianos, que seguramente lo han escuchado, 1600, 1500, 1600, conocido como los puritanos. Los puritanos, ¿sí? Hay un documental que está muy bueno, que lo pueden buscar en internet desde hace poco, está en internet, se llama Puritanos, son cerca de 2 horas, que hablan un montón de hermanos MacArthur, un montón de hermanos hablan sobre los puritanos. Y como dice el video apenas empieza, que es un video para inspirar a hacernos mejores, y realmente es así. Bueno, los puritanos estuvieron en una época donde vieron que en la iglesia, donde ellos estaban, había mucha práctica católica. Y como era práctica católica, era antibíblica. Era católica y era antibíblica. Entonces a ellos, por eso le pusieron los puritanos, porque su deseo era purificar. Parece fea la palabra, pero su deseo era que las cosas no se hagan así, purificar conforme a la palabra de Dios. Y evidentemente ellos lucharon contra eso, pero más que nada lo que caracterizó a los puritanos era porque toda su vida, toda la vida de un puritano, la quería ajustar a la palabra de Dios, quería ajustar todo a la palabra de Dios. Por eso a veces decían, che, estos son unos fanáticos. Querían ajustar todo a la palabra de Dios. Bueno, no eran unos fanáticos. Los mejores teólogos son los puritanos, las personas más santas que se han conocido a lo largo de la historia han sido los puritanos, y cuando los puritanos cruzan, porque son echados y muchos se tienen que ir a Norteamérica, ese país tan importante, tan potencia mundial, sus bases son puritanas, han sido fundados por los puritanos, por los valores, por los principios, y los puritanos tenían como fundamento las Escrituras. No solamente tenían como fundamento las Escrituras, sino que eran tan estudiosos de las Escrituras que por eso eran como doctores del alma. Vieron que están los doctores para esto, doctores para lo otro, doctores. Bueno, los puritanos eran los doctores del alma, porque sabían con las Escrituras cómo tratar con un alma afligida. Sabían. Algo que a veces nos cuesta tanto a nosotros, saber cómo tratar con las personas dependiendo de las Escrituras. Lo dejé como ejemplo para que ustedes puedan interesarse más sobre este grupo, los puritanos, y para que cada uno en su vida pueda aplicarlo. Y como último, una historia del Antiguo Testamento. La compartíamos el domingo con los adolescentes. Es una historia de cómo ilustra la suficiencia de las Escrituras en nuestra vida. Ustedes se acuerdan del caso de Gedeón. Gedeón fue llamado por Dios para una gran batalla, tenía que librar a la nación de Israel de los madianitas. Bueno, vamos al desenlace de la historia. Cuando Gedeón tiene que juntar todo el ejército, ¿sí? Es llamado por Dios, capacitado por Dios, pero cuando Gedeón tiene que juntar todo el ejército, muchos vienen, mucha gente yo quiero ir a pelear porque tenemos que ser libres de los madianitas, y todos venían, todos. Se juntaron cerca de 32.000 personas, 32.000, un ejército grande. Entonces Dios, el Señor le dice a Gedeón, mirá, son muchos, y si ustedes llegan a ganar la guerra, ¿qué van a decir ustedes? Ganaron gracias a la fuerza de ustedes. Y siempre la gloria es para Dios. Entonces Dios le dice que bajen. Entonces Gedeón va y les dice, miren, aquellos que tengan miedo, aquellos que no sean, que no estén preparados para la guerra, mejor vuélvanse. Bueno, y ellos, yo si hubiera estado ahí, seguramente hubiera sido uno de los que me volví a casa, ¿sí? Y quedaron 10.000. Se volvieron un montón de gente y quedó 10.000. Y Dios le dice, todavía son muchos. Todavía son muchos. Entonces hace como una especie de filtro con las personas que toman agua
y después de ese filtro se tienen que volver un montón de gente y solamente quedan 300. Y ahora sí estaba complicado, porque el ejército madianita era muy numeroso y con 300 personas no se puede hacer mucho. Entonces aquí es donde está el poder de Dios si iban a vencer, porque no iba a poder ser obra de la suerte el poder vencer. Pero lo interesante está en lo que Dios les pide que lleven. Acá es donde viene la enseñanza. Dios les dice, bueno, van a ir a la guerra estos 300 y Dios da instrucciones precisas sobre cómo tenían que ir. No es que Dios les dijo, bueno, vayan y que les da instrucciones precisas. Tienen que llevar 3 cosas. Por un lado, un cántaro. Todos sabemos lo que es un cántaro. Una vasija de barro. Dentro de la vasija pongan fuego, teas con fuego. ¿Y el tercero cuál era? Una trompeta. Cada uno que lleve una trompeta. Bueno, no iban a una fiesta, iban a una guerra, pero había que llevar una trompeta. Era todo instrucción del Señor. Y había que hacerlo por la noche. Se dividieron en 3 grupos. Y a medio de la noche gritaron todos gritaron por Gedeón y por el Señor. Y en ese momento Dios les mandó que rompieran las vasijas y el cielo se resplandeció. Sí, se resplandeció. Y en ese momento también los israelitas, o estas 300 personas, tenían que tocar las 300 trompetas. Y tiene que haber sido muy grande el estruendo. Y dice la Escritura que los medianitas, al ver el resplandor, al escuchar las trompetas, les dio tanto pánico, tanto miedo, que huyeron. Así perdieron la guerra. Fíjense, ¿dónde estuvo el esfuerzo de estas personas, de los 300? ¿Dónde estuvo el éxito? En cumplir lo que Dios pedía. Pero así fueron que vencieron. Pero la enseñanza que yo sacaba es esta, haciendo un poco tomando una enseñanza muy linda de esta parte. Las vasijas, ¿quiénes somos? Somos nosotros, que somos barro, simplemente barro. Puede que haya uno que tenga más dinero que otro, más estudio que otro, pero somos simplemente barro, venimos del polvo, vacíos, a menos de que esté el fuego de Dios, el fuego que significa la presencia de Dios en nuestra vida, que es lo que le da valor a nuestra vida, que es lo que nos permite tener propósito. Pero como cristianos, el tener a Dios en nuestra vida, y es algo muy importante, que le da valor, no es todo el propósito de esta vida. El cristiano tiene allí la trompeta, que a mí me encanta pensar que es la palabra de Dios en acción. Porque una trompeta que esté allí sola, por sí sola no hace nada. Pero que una persona tome la trompeta y con toda su fuerza la haga sonar, la trompeta es uno de los instrumentos que más fuerte suena. Acá se despertarían todos rápidamente aquellos que se están durmiendo si la trompeta sonaría. ¿Sí? Bueno, si nosotros tomamos la Escritura, la guardamos en la mente, la meditamos en el corazón y la proclamamos con toda fuerza, realmente Dios va a actuar en la vida de los muertos. Dios va a actuar muertos espiritualmente. Y vamos a vivir esos tiempos donde la Escritura realmente tiene poder. Pero tenemos que tomarla, tenemos que ejecutarla, tenemos que realmente proclamar la palabra de Dios. Como siempre, como dice el apóstol Pablo, nuestras armas no son armas de este mundo. Nuestras armas no son armas de este mundo, nuestras armas son las poderosas armas de Dios, que es la palabra de Dios. Como dice el autor a los Hebreos, que es como una espada que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ojalá que podamos vivir con esto en mente, la suficiencia de las Escrituras. ¿Sí? Amén.